7 de la mañana, 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Consejo de Redacción. Aliste lápiz y papel porque el tema que vamos a abordar a partir de este momento seguramente va a ser de su interés. Tiene que ver con la declaración de renta. Sí, señores, un tema o un término que para muchos genera dolor de cabeza. Por eso nos acompaña hoy Wilmar Restrepo, profesor de Contaduría, Fundación Universitaria María Cano. Bienvenido a Consejo de Redacción. Qué bueno tenerlo. Un cordial saludo para ustedes, para todos los televidentes, por aquí mirando a ver qué compartimos, qué Además información. que todos en la oficina le están haciendo barra, ¿no? ¿Tiene Están allá el pendientes. televisor en pantalla gigante? No, tampoco. Bueno, mire, hay un tema muy importante. Entre el 12 de agosto y el 24 de octubre inicia todo este proceso para que la gente pueda declarar renta. Correcto. Vamos por partes, Listo. porque eso tenemos que hablar de números, que donde finaliza el número de la cédula, para los turnos, si es prestación de servicios, si es contrato por nómina, muchos aspectos. Pero hablemos principalmente qué es la declaración de renta. Bueno, primero que todo, hablar de la declaración de renta es informar dos aspectos grandes que tenemos, que algo muy importante, el 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscal, en este caso, año fiscal 2024, ¿cierto? Entonces, ¿qué se informa ahí? Se informa lo que usted tiene, y lo que usted tiene lo llamamos el patrimonio bruto. Todo aquello que nos pertenece a nosotros, propiedades, el efectivo, todos esos derechos, digamos, lo que adquirimos, también las deudas. Y después se menciona el tema de los ingresos. ¿Cuánto fueron los ingresos tuyos durante la vigencia del 1 de enero, repito, al 31 de diciembre? Luego uno empieza a depurar, ahí nosotros lo llamamos que hay unos ingresos que no son gravados, que no van en el impuesto, otros que son exentos. Hablar de exentos, hablar de que va a tarifa cero, o sea que gravados pero no hacen parte del impuesto, se depura y luego se determina el valor a transferirle a la administración. Ahí es muy importante tener un buen asesor al lado. ¿Por qué? Ahorita lo decía Sebastián, y es que hay que clasificar esos ingresos, porque es que hay contribuyentes que es muy fácil, uno les pregunta, ¿usted a qué se dedica? Ah, yo soy empleado. Ah, listo, usted es empleado, entonces en la declaración uno lo ubica los ingresos en un componente que es para los que son laborales, digámoslo así. Otro, no, yo soy prestador de servicios, como contador, como arquitecto, donde prevalece la parte intelectual, entonces el profesional sabe dónde debe llevarlo. Que es que yo soy rentista de capital, tengo apartamentos, soy inversionista, entonces va en otra parte de la declaración. Es un formulario muy pequeño para tanta información que se debe ubicar, y luego vienen los otros. Los otros son cosas distintas a lo que yo mencioné. ¿Y por qué es importante discriminar estos rubros? Porque de acuerdo a eso yo lo puedo depurar es restarle, mirar qué le resto, y con base en eso determino un valor sobre el cual se va a pagar el impuesto. Pero cada vez se puede restar menos, ¿no? Ah, claro, no, es que de hecho a mí me preguntan que cuál es la mejor estrategia o planeación tributaria en materia del impuesto de renta. Y es definitivamente pagar el impuesto anticipadamente. Y pagar el impuesto anticipadamente es pagarlo por cuotas, o sea, retenciones en la fuente. Entonces, cuando usted llega, todos de una u otra manera queremos tener un buen ingreso, pero las personas creen que solamente es para usted. Tenemos que compartir con la administración, ¿cierto? Porque es una obligación desde la misma Constitución, ¿cierto? Entonces, resulta que se me vuelve muy complicado al final de año, por ejemplo, ahorita que arrancan el 12 hasta el 12 de agosto al 24 de octubre, se nos vuelve muy complicado decir, ve, tenés que pagar, supongamos, 10 millones de pesos y vos te ganabas, no sé, 300 millones. Eso es mucha plata. Ah, pero es que vos te ganas mucho dinero. Sí, lo que pasa es que la tributación también se vuelve un tema financiero, y ahí es importante que nosotros cuadremos caja, que nos programemos anticipadamente para que en este caso que estoy poniendo, que son los 10 millones de pesos, no se me convierta en algo, un caos total, ¿cierto? Entonces, así súbito, un costo claro, súbito. de una, es que el que tiene 10 millones de pesos ya es un mal administrador. Entonces, yo en ese orden de ideas, ¿yo qué les digo? Pues simplemente vamos pagándolo por cuotas. Y una forma de pagarlo por cuotas, pues vía retención en la fuente. Claro, porque hoy la brecha está más cerrada, entre más día. Hay un componente que es importante en las declaraciones, y que no solamente en las personas naturales, sino jurídicas, y es el tema de los costos que se puede restar uno. Y entonces hay la invitación a todos los televidentes que tienen que declarar y que de una otra manera les corresponde o esta información es válida.
compra y pida factura electrónica. Eso le iba a ¿Te acuerdas preguntar. que antes llegaba uno con todos los Sí, recibos? Una maleta eso. llena Hoy de no hay recibos? necesidad, de hecho esta semana me llegó un cliente, entonces, bueno, ¿qué facturas te debo entregar o qué papeles? Nada, es que eso ya está en el escritorio de la administración, porque hoy es con factura electrónica y también lo llamamos documentos electrónicos o documentos equivalentes que ya están en la administración. Entonces la administración hoy entre más día se toma un cafecito por decir y revisemos a este contribuyente. Entonces ahí es muy importante que los asesores, los colegas... Cuando hablamos de administración estamos hablando del DIAN, Estado. de la DIAN, sí, como claro, tal. que es a la cual le trasladamos el dinero. El mayor socio que tenemos todos los que trabajamos. Sí, usted sabe que es el tesorero del Estado. Entonces, en ese orden de ideas, si yo no pido facturas electrónicas, y vamos a poner este ejemplo, tuve ingresos de 40 millones de pesos, listo, y le voy a restar unos costos. Miro que no compró nada con factura electrónica. Esa información ya está en la DIAN. Entonces yo como soy tan inteligente, la expresión mía de ser inteligente, los estudiantes de contaduría de María Cano, especialistas de María Cano de gerencia tributaria y el público en general donde yo he participado, y por qué no este escenario, a todos les digo lo mismo, que ser inteligente es tratar de saltar la norma. Entonces 40 millones y le coloco costos, por ejemplo, 15 millones, pero no los tengo soportados con factura electrónica. ¿Qué va a decir la administración? Va a revisar la declaración y va a decir, ve, tan raro, porque acá no aparecen 15 millones de pesos de ese contribuyente con costos, con factura electrónica o algún otro documento equivalente. Entonces es probable que requiera al contribuyente, le diga, vení, es que no me concuerda tus datos con los míos. Entonces, en ese orden de día le va a decir, corrija la declaración y bienvenidos al mundo de las sanciones. Wilmar, pero mire, hay Yo una ya me situación angustié que se también. registra y yo no sé si les ha pasado y es que Sí. muchos establecimientos piden factura electrónica, pero en medio del caos del momento y ya se registró, no, aquí están los datos, la prisa. Entonces, muchas personas no piden factura electrónica o ni siquiera la solicitan, pues no se la ofrecen tampoco. Sí, claro, lo que pasa es que todo esto es un proceso, eso es un tema de cultura, digámoslo así. Pero es como cuando usted está haciendo una fila para que le entreguen un tiquete, por decir, yo sé que es engorroso, yo sé, pero si yo sé la importancia que tiene ese documento en mi declaración y especialmente las personas que tienen ingresos, unos ingresos representativos que deben de pagar bastante impuesto, pues amerita hacer la fila. Claro que las empresas han ido optimizando porque todo esto es un proceso, una adecuación, una transición, por ejemplo, en las estaciones de gasolina. Usted llega y ellos han ido con PQR o con procesos que agilizan para el tema de la factura electrónica. Profe, yo le propongo como algunas dudas más así puntuales Sí, y vamos dale, respondiendo para que los televidentes también vayan entendiendo. Lo primero es, eso no es tan recomendado de servirle a otra persona para que páseme la plática, yo la guardo y después yo se la transfiero. ¿Eso qué tanto afecta? Bueno, resulta que esa es una de las, creo que es una de las dudas y una de las situaciones que muchas personas deben de declarar renta justamente por eso. Porque préstame la cuenta, yo consigno, transferí, supongamos, 100 millones de pesos, automáticamente debe declarar renta por consignaciones porque ya cumplió con uno de los ítems y es que superó el tema de los 65,891 mil pesos en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya viene, entonces declara, pero ahora ya viene es el asesor que tenga al lado, porque me disculpan, pero casos se han visto, es que hay asesores que llevan eso como si fuera un ingreso del contribuyente y eso es negativo, porque para eso yo tengo que tener muy claro qué es efectivamente lo que es un ingreso, lo que dice la norma tributaria, dependiendo, pues en este caso, la persona si ya contabilidad o no. ¿Cuántos son sus honorarios, profe? A ver si cuadramos. Venga, Entonces, en ese sentido, es muy importante el manejo que le dé el asesor. Por eso hay declaraciones que, con todo el respeto, esto no es simplemente coger y vaciar unos datos en un formulario. Sí. Hay que tener un buen asesor al lado. Yo no digo un asesor, un buen asesor, porque la declaración dura 3 años. La DIAN tiene 3 años a nivel general para fiscalizarla. Por eso yo siempre digo que cuando elabora una declaración, uno realmente lo que está vendiendo es un seguro, una póliza a 3 años, porque yo te garantizo que esa declaración en 3 años te va a quedar en firme.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de tener un asesor. Y es un tema, profe, del que usted está hablando, que es fundamental, es un buen acompañamiento, esa Total. buena asesoría, porque es claro que es un asunto que para muchos puede generar más preguntas que respuestas, pero en última, si hay una buena asesoría, un buen acompañamiento, pues va a ser más fácil, pero sin lugar a dudas, usted tiene que entender, y este es el propósito de esta conversación, que entendamos un poco más y como desmenuzar este tema que a todas luces pareciera tan lejano, pareciera tan difícil de entender, porque hablamos de términos como la declaración de renta, pero las retenciones son fundamentales y empieza desde ahí, empiezan las personas a decir, pero ¿por qué me retienen tanto? Pero esa retención a la hora de la verdad no es ni tan mala noticia, eso son cuotas que uno va dejando para esa declaración de renta, que al final del año no le caigan a usted con debe 20, debe 10, debe 50 millones de pesos, y uno, ¿de dónde? Entonces muchas veces ni siquiera nos preguntamos, o présteme la colilla de lo que me pagan a ver cuánto me retienen. Esa es una pregunta fundamental que usted, el ciudadano del común, se debe hacer todos los días para saber cómo empezar a bajar ese rubro de la declaración de renta vía facturas electrónicas. Entonces, profe, esa es la idea de esta conversación, que la gente entienda un poco más. Esa asesoría es fundamental, pero esos elementos importantes, esos detalles importantes para poder entender el todo de la conversación. En ese orden de ideas, una mala asesoría, un mal acompañamiento, una mala declaración de renta, ¿qué podría ocasionar? Porque a veces se ponen de vivos y terminan ocasionando unos problemas Nada peores. más, de esto hay mucho que hablar, pero quiero puntualizar algo que trajo para este año la información registrada de la DIAN. Hace alrededor de una semana la DIAN publicó todos los reportes de las empresas, las operaciones, y me llamó la atención algo, y es que está reportando cuánto fue el patrimonio que reportaste en la declaración de 2023. Y ese dato es demasiado importante porque cuando yo hago la declaración, que eso es lo que muchas personas quizás van al primero a que le haga la declaración, no tienen claro de que si usted, por ejemplo, viene de un patrimonio del 2023, supongamos de 100.000 pesos, y de un momento a otro en esta declaración pasó a 2.000 millones de pesos y no hay forma de justificarlo, la DIAN va a decir, venga, yo no entiendo estos incrementos excesivos, no lo entiendo. ¿Y sabe qué hace la administración? Dice, la diferencia me paga el impuesto. Entonces mire que la declaración es solamente el tema del ingreso. Repito, hoy con la información que está detallando la administración, está haciendo mucho más control sobre esas cifras que van en ese formulario. Entonces, por eso yo hago énfasis de que la declaración es solamente colocar unos datos y listo, sino que tiene que haber una experticia, un profesional que analice hasta quién creyera el patrimonio, ese incremento del patrimonio como tal. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estamos... es un documento que debe tener más rigurosidad a la hora de diligenciar. No, para mí no hay declaración fácil, no. Para mí todas tienen un riesgo. Ese tema de la evasión es complejo. Eso, muy pero bien. quería preguntarle lo siguiente, profesor. Mire, existe el contrato por nómina, es decir, cuando te contrata por planta la empresa. Está también la prestación de servicios, que hace parte de la mayoría de los colombianos este contrato. Sí, correcto. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se está en una empresa que te paga todas las prestaciones, ellos automáticamente te hacen las deducciones. ¿Y cuál es la diferencia cuando eres prestador de servicios? ¿Te toca cada mes hacerlo? Y si no lo haces, al final vas a tener un problema enorme, ¿o cómo funciona? Listo. Primero que todo, cuando partamos de algo, cuando sos empleado, usted en la declaración no se puede llevar costos, o sea, no se puede disminuir nada, ¿cierto? Solamente uno coge los ingresos y resta algunos grabados y no grabados, digámoslo así, grabados al cero, lo que llamamos exentos. Pero cuando usted es, por ejemplo, por honorarios, por decir, o por prestación de servicios, no sé si lo han notado, yo sé que muchos se me van a entender esta parte, que en la empresa, cuando uno manda la cuenta de cobro, le dicen, por favor, me certifica que usted no va a llevar costos en la declaración, se me ocurre así. Entonces, cuando yo soy por honorarios, da un contrato por prestación de servicios, entonces yo sí me puedo restar costos. El problema de los costos es que deben de estar, obviamente, soportados con factura electrónica, listo. Lo otro es que mi seguridad social la tengo que pagar completa. Y cuando yo hablo completa, que en el caso de ser empleado, me lo paga la empresa, que me deduce el 4 para salud, 4 para pensión. En el caso de ser independiente, pues entonces debo de pagar el 12.5 para salud, el 16 para pensión y el ARL en el caso que le aplique. Entonces, desde ahí ya van dos aspectos, los costos. Y los costos deben de estar debidamente soportados. Entonces, en ese orden de ideas, prácticamente te podría decir, Sebastián, que si usted es independiente, usted debe tenerle rigurosidad a los costos, porque o si no,
la DIAN te va a desconocer. Y hay otra cosa con respecto a eso, que cierra la brecha, lo que mencionas ahorita, y es que la DIAN le está diciendo los que son por honorarios o prestación de servicios, entonces usted los costos no puede superar el 60% de esos ingresos, y si lo supera, entonces cuadremos caja. Muéstreme las facturas y todo lo que tenga ahí. Recuerden que la DIAN ya tiene allá todo. Sí. O sea, hoy prácticamente la DIAN lo que hace es informe, pero yo ya tengo en un listado, por decir, yo ya tengo toda la información del contribuyente. Profe, una pregunta. ¿A usted le depositan su sueldo? Sí. Y dentro de su cuenta bancaria usted realiza movimientos con ese mismo sueldo, las guarda como un ahorro y después necesita ese ahorro y lo vuelve a sacar, lo mueve, entra. ¿Eso sigue sumando en su cuenta o ya el saldo que tenía inicial es el que queda? Eso sucede también mucho cuando uno hace avances de tarjetas de crédito, todo eso. En el informe que le llega a uno de la DIAN aparece una casilla que le llama movimientos, y esos movimientos te van a llevar a un componente que se llama que te obligaría a declarar si supera los 65.891. Entonces, el temor no es que tengas que declarar, porque simplemente informas. El tema es no saber que tenés que declarar. Claro, eso te va a sumar en ese sentido. Eso es como cuando decía Sebastián que presta la cuenta. Entonces, es tener claro, ahí la tendencia es esta. La tendencia es, como el pago en efectivo va a ir desapareciendo, usted ven que usted llega a cualquier parte del restaurante y usted pide el código para hacer transferencia o en fin, entonces casi todos los contribuyentes vamos a tener que declarar de una otra manera, vamos a estar ya fiscalizados, digámoslo así, las tiendas de barrio. Se va a ver que dentro de poco en las tiendas de barrio también van a tener que estar declarando más no pagando, que eso es muy importante. Entonces, por le digo, esto es una transición donde poco a poco y dentro de poco alguien le decía, vamos a ver qué declarar, va a ser como la cuenta de servicios, que no llega y, listo, es una obligación más en ese sentido. Pues ojalá sea así de sencillo. ¿El borrador de la DIAN? No, ojo por eso, necesitamos un buen asesor porque no todo lo que llega a la administración y la misma DIAN dice, lo que me llega acá es lo que me reportaron, pero hay que ver eso lo hizo un humano y se pudo haber equivocado. Ojo con eso, porque uno a veces cree que lo que llegó a la DIAN, eso es palabra de Dios, y no es así siempre. Mejor dicho, profe, le tengo una propuesta. Vuelva. Lo vamos a invitar nuevamente, porque es que este tema queda en punta, sabemos que son muchas aristas, son claro, muchos puntos importantes, y es complejo de entender a veces. Sí. Es complejo de entender, ¿cierto? Entonces no tenemos necesariamente esa educación financiera. Sería muy interesante tenerlo pronto aquí con nosotros. Yo te robo 2 minuticos como siempre, Señor. y me disculpan. Y la invitación a todos los contribuyentes es, recuerden que el registro único tributario se volvió uno de los documentos más importantes que debemos de tener todos. Y dentro de ese RUT debemos de tener dirección actualizada. Si cambiamos, debemos de actualizarla. Correo al día. Y correo es el correo que yo utilice. Que no sea que me perdió la clave, no. Y obviamente lo que tiene que ver con número telefónico, porque hoy esa es la comunicación directa que tiene la administración, o sea, la DIAN. Entonces, ese documento tiene que ser parte de nuestra vida normal como ciudadanos, como si fuera el pasaporte, como si fuera la cédula, como si fuera el pase de un vehículo, en fin. Entonces, quería mencionar esa parte en ese sentido.